Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Génesis. En el programa anterior finalizamos nuestro estudio del capítulo 35 y hoy nos toca estudiar el capítulo 36 que trata de la familia de Esaú, la cual llegó a ser la nación de Edom. El Espíritu de Dios emplea este método por todo el libro. El hecho es que se sigue por todas las Escrituras. La simiente que se sigue es Cristo. El apóstol Pablo lo expresa con claridad. La simiente no son muchos, sino uno, y es Cristo. Por tanto, al recorrer la Escritura, la línea principia con Adán y Eva, y luego sigue con Set hasta Abraham e Isaac, y ahora con Jacob. Este método siempre se sigue. Dios da primero la línea rechazada, y luego la pone de lado en cuanto a cualquier propósito de la Escritura, para tomar una vez más la línea que conduce a Cristo y seguirla. De modo que este es el propósito del capítulo 36 de este libro de Génesis. Quisiéramos decir que este capítulo no parece ser interesante para muchos de nosotros. Sería un estudio maravilloso para alguien que quisiera estudiar los nombres y las personas que procedieron de Esaú. Encontrará que uno de los nombres que se mencionan aquí son nombres que se oyen decir en aquel gran desierto arábigo en el día de hoy. Omar, el tendero, era natural de allá. También se menciona a Temán, Sefo, Gatam y Coré. La familia de Esaú colonizó a Edom. 3 veces se nos dice en este capítulo que Esaú es el fundador de Edom y padre de los edomitas. Edom queda al sur y al oriente del Mar Muerto. Está en una región montañosa, y la capital de Edom es la ciudad labrada en piedras que se llama Petra, la cual todavía se encuentra hoy allí. Hay una profecía notable con respecto a ella que ya se ha cumplido hoy. Dios dijo que sería exactamente como la vemos hoy. Llegaremos a esta profecía en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todos mencionan en particular a este país y nación. Esaú, pues, es el padre de Edom, y son palabras sinónimas. Se menciona aquí en este capítulo en los versículos 1, 8 y 43. La repetición de esto revela su importancia. Muchas veces en la Escritura se hace alguna referencia a Edom. Cuando los israelitas salieron de Egipto, por ejemplo, los edomitas rehusaron darles paso por su tierra. Así lo leemos en Números capítulo 20, versículos 14 al 21. Esto casi llegó a ser el pecado imperdonable para Edom. Es la referencia histórica y sobresaliente en cuanto a Edom. Cuando primero conocimos a Esaú, lo vimos como un niño en la familia de Isaac. Era un tipo del hombre de campo, robusto, atlético. Estamos seguros que nuestra opinión mal pensada sería que era un niño bueno. Al parecer era bueno, pero si jamás hubo un hombre carnal, pues ese era Esaú. Hace ya varios años, una señorita cristiana habló con un predicador en cuanto a un joven buen mozo al cual ella había conocido. A decir verdad, los dos eran jóvenes de buen aspecto. Ella había nacido en la China, su padre estaba en el negocio petrolero, y llegó a enriquecerse mucho. Ella conoció al joven que era empleado del banco. Joven más bien pobre. Hay muchos empleados en los bancos que buscan un buen matrimonio. Se fijan en las hijas de los clientes que tienen dinero en el banco. Pues bien, el joven había conocido a esta señorita. Él era un joven buen mozo y robusto, tal vez era como Esaú. Un misionero en China había conducido a la señorita a Cristo, y ella insistía que se casaría con el joven y esperaba que él llegara al Señor. El predicador con quien la señorita estaba conversando ya había hablado con el joven alguna ocasión anterior, y este joven no tenía ninguna intención de llegar al Señor. En cambio, sí quería casarse con esta señorita. La joven, claro está, era hermosa y tenía dinero, y él era un hombre de la carne. Por tanto, el predicador les dijo que no efectuaría el matrimonio de ellos. Ahora, por supuesto, ella se enojó con el predicador, pero más tarde vino para visitarle y le contó que se habían divorciado. La dama confió al predicador que nunca había conocido una persona tan entregada a las cosas seculares carnales como este joven. Dijo que nunca soñó que pudiera haber una persona que jamás tuviera ni siquiera un pensamiento maravilloso, noble ni espiritual. Ella confesó que este hombre era sumamente brusco. En la parte externa parecía un hombre bueno y noble. Amigo oyente, así era Esaú. Es posible que haya alguien que deseara arguir con Dios en cuanto a su preferencia. Esaú parecía ser tan bueno mirándolo por fuera. ¿Será posible que Dios se equivocara? Dios nos revelará que no se equivocó de preferencia. Esaú es Edom.
Y con el andar de los siglos, más de 2000 años, vemos que el pequeño Esaú ha llegado a multiplicarse en 100,000 edomitas y que cada uno de ellos es un pequeño Esaú. Dios, pues, nos permite dar un vistazo a la nación que procedió de Esaú. Toda la profecía de Abdías trata de la destrucción de la nación de Edom. Abdías es como un microscopio puesto sobre Esaú. O podemos decir que Edom es como una foto que ha sido ampliada. Si queremos, pues, ver el retrato verdadero de Esaú, debemos volver hasta Abdías. Lo que era una pústula en la cara de Esaú llega a ser una contaminación de cáncer en el cuerpo político de Edom. El gran pecado de Esaú y de Edom fue la soberbia. Es el pecado más oneroso de todos y causó la ruina a la nación. Leemos en Abdías capítulo 1 los versículos 3 y 4, «La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová». La soberbia del corazón era la declaración de la independencia de un alma que dice que puede vivir sin Dios y a la cual no le hace falta Dios. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice, «Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Dios no lo dijo sino hasta 1000 años después que estos hombres vivieron. Dios lo sabía en el principio, pero usted y yo no lo sabíamos. Y después de estudiar la historia de ellos, nos es claro que Dios obró con exactitud. Esaú, pues, es Edom. Leamos los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 36. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y ahora leamos los versículos 6 y 7 que dicen, «Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados». Recuerde usted que Abraham y Lot tuvieron el mismo problema. No había suficiente pasto para los animales. Cada uno tenía demasiado ganado. Así pues, Esaú salió de la tierra prometida y la dejó por su propia cuenta, debido a las circunstancias económicas. Leamos ahora el versículo 8 y luego saltamos al versículo 12. «Y Esaú habitó en el monte de Seir». Esaú es Edom. Ahora el versículo 12 dice, «Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú». Este es el principio de los amalecitas. Esas tribus que están en el desierto han procedido de ellos a través de los siglos. Se esparcían por todas direcciones. Entraron en el norte de África y eran fuertes en Cartago. En realidad, hubo una ocasión cuando el centro más fuerte de la iglesia estuvo en el norte de África. Todos procedieron de Abraham por Agar, o bien proceden por Esaú. Se casaron entre las diferentes tribus, y de ellas han procedido los amalecitas, y los pereceos, y todas las tribus árabes. Todos pertenecen a la familia de Abraham, igual como pertenece Israel. Son de la misma línea directa. Ambas son personas semíticas. El árabe es semítico tanto como lo es el israelita. Este capítulo, pues, es importante para nosotros porque nos es posible ver en él estos enlaces familiares. El Espíritu de Dios emplea mucha tinta de imprenta para contarnos todo esto. El último punto en disputa entre Esaú y Jacob se ve en dos hombres del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, un hijo de Israel según la carne, se paró delante de Herodes, un hijo de Esaú. La familia de los Herodes era de Idumea. El Señor Jesucristo no tuvo palabras para Herodes. Lo identificó como aquella zorra en Lucas 13:32. Hallamos un poquito de humor también en este capítulo. Ahora el versículo 15 de Génesis capítulo 36 nos dice, «Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz». Jefes quiere decir líderes, dirigentes. Ahora, ¿de dónde vinieron estos jefes? Pues tenemos aquí el principio de la nobleza. Simplemente se constituyeron en jefes. Cada uno de ellos llegó a ser jefe.
No es meramente un sobrenombre, lo emplean en serio. El principio de la nobleza se halla en la familia de Esaú. Muchas personas en las Américas trazan su ascendencia a la nobleza. Se pregunta si alguien de por allá tuviera tiendas o trabajara en las viñas o se sentaba en la rueda del alfarero o servía de zapatero. Pues diremos que Esaú produjo mucha nobleza. Y además de eso, leemos en el versículo 31 de este mismo capítulo 35 de Génesis, «Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos». No creemos que fuera el arreglo de Dios de ninguna manera que tuvieran reyes para reinar así como estos. Los hombres propendieron a exaltarse el uno al otro en vez de exaltar a Dios, y acudieron a los hombres en vez de acudir a Dios. Los títulos llegan a ser más grandes al caer Dios en la sombra de su olvido. ¿No es interesante esto? Esto fue antes de que los israelitas tuvieran reyes. Ahora, ¿de dónde obtuvieron la idea ellos? Pues la obtuvieron de esta gente. Lo que dijeron los israelitas a Samuel más adelante era que deseaban tener un rey que reinara sobre ellos como las otras naciones a su alrededor. Dijeron que sus hermanos, los edomitas, tenían reyes y ellos entonces deseaban lo mismo. Sería interesante continuar el estudio de estas tribus para alguien que estudia la antropología o la etnología. Esta es la historia familiar de la línea rechazada. Al darse en este capítulo un resumen final, se anota de nuevo los jefes que procedieron de la línea de Esaú. Este capítulo termina con la línea de los jefes y hace mención de nuevo que su habitación está en la tierra de su posesión, la cual es Edom. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Vemos el resultado de esto en Abdías y en Malaquías. Es muy notable, amigo oyente, y no podemos pasarlo por alto. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 36. Y nos encontramos ahora ante el capítulo 37. Tomamos ahora el hilo de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Llegamos al cuarto hombre sobresaliente en esta última sección del libro de Génesis. De aquí en adelante y durante el resto del libro de Génesis nos concentraremos en José. Es verdad que todavía tratamos con la familia de Jacob, pero la historia de José principia en este capítulo. Más capítulos son los que se dedican a José que a Abraham o a Isaac. Hay más capítulos que se dedican a José que a todo el primer período de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Esto debe causar que el estudiante precavido pause y pregunte, ¿por qué a José se le da tal distinción en la Escritura? Bueno, es probable que haya dos razones. Una de ellas es que la vida de José es una vida de integridad y honorabilidad. Es un ejemplo vivo del versículo 8 de Filipenses 4, donde Pablo escribió, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Dios quiere que tengamos lo que es bueno, virtuoso y grande delante de nosotros. José se nos da como un ejemplo y su vida se relata en detalle para que podamos pensar en las cosas que son buenas. En segundo lugar, no hay otro en la Escritura que se parezca más a Cristo en su persona y en sus experiencias como José. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos da a José como tipo de Cristo. Esta analogía, pues, no puede ser accidental. Al seguir su historia, mencionaremos muchas de las analogías. Hay por lo menos 20 de ellas. Recuerde usted que este es el método del Espíritu de Dios al dar la historia de la línea rechazada primero, y luego volver a la línea que ha de conducir a Cristo. Cuando consideramos el capítulo anterior, el capítulo 36, hablamos de Esaú y la línea que le seguía a él. Nos reímos un poco al ver la nobleza en la línea de Esaú, hombres que asumieron los títulos de jefe y rey. Pero, amigo oyente, los títulos no tienen significación alguna. Es el individuo quien lleva el título, el que le da la significación. Muchos dicen que respetan el cargo del presidente, pero que no respetan al presidente mismo. Bueno, amigo oyente, es la persona quien hace el cargo. Si perdemos respeto por los hombres que están en el poder, también es difícil tener respeto para el cargo. Bueno, estos hijos de Esaú no ganaron ningún título. Simplemente asumieron tener títulos porque eran ese tipo de persona. Luego, en la historia de la familia de Jacob, también mencionamos el pueblo de Belén.
Recordemos que Raquel murió allí. Nosotros cantamos el himno A medianoche allá en Belén. Pero ese himno le causaría tristeza a Jacob porque recordaría la muerte y no el nacimiento. Su hermosa y amada Raquel murió allí. Luego, después que Jacob pensara en ella, también recordaría que Benjamín había nacido allí. Esto ahora trae la ciudad de Belén a las páginas de la Escritura. Belén será el lugar del nacimiento del Mesías, o sea, el Cristo. ¿Cómo es posible que se cumplió todo esto? Seguimos aquí con la familia de Jacob, y esa familia nos conducirá al Mesías, y aquel Mesías debe nacer en Belén. Ah, la maravilla de todo esto. Y ahora tomamos el hilo de la historia de la línea de Jacob, la cual nos conducirá al Mesías. En el capítulo 37, Jacob vive en Canaán, y la historia de José principia. José es vendido por sus hermanos a la esclavitud en Egipto. Leamos el versículo 1 de Génesis 37, que dice: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob al parecer se ha mudado al sur de Belén y ha llegado hasta Hebrón. Este es el lugar donde vivió Abraham. Este es el lugar del compañerismo, de la comunión con Dios. El versículo 2 nos dice: Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Nos fueron dadas ya las generaciones de Esaú. Ahora estas son las generaciones de Jacob. El resto del libro seguirá contándonos especialmente acerca de José. Podemos ver que el montón de muchachos de Jacob eran hijos problemáticos, exceptuando a José y Benjamín. Pasaría mucho tiempo antes de que estos hombres aprendieran las lecciones que Dios les quería enseñar. Note usted que José solo tiene 17 años, y por tanto es simplemente un joven cuando tuvo lugar este incidente. Era el más joven entre los muchachos que apacentaban las ovejas. Benjamín es demasiado joven y por eso se queda en casa. José, por su parte, contaba a su padre la mala fama de ellos. A sus hermanos, por supuesto, no les gustaba eso. Claro que no les iba a gustar. Estamos seguros que lo llamarían chismoso. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 37 de Génesis. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Jacob debió haber aprendido una lección en su propio hogar. Él sabía que el tener un favorito en la familia causaría dificultad. Su propio padre había favorecido a su hijo mayor, y este hijo supo lo que era ser tratado sin equidad. Ahora él practica la misma cosa. Es posible que le disculpemos sabiendo que Raquel fue la esposa a quien realmente amó. Ella fue la mejor cosa en su vida. José es realmente un buen muchacho, y también lo es Benjamín. Él amó a estos dos hijos. Eso es verdad, pero todavía no es excusa. Jacob no debió haberle hecho a José esa túnica de diversos colores. En la traducción más exacta sería la túnica con mangas. En aquel día era difícil poner mangas y de costumbre no se lo hacía. La túnica corriente en aquellos días se hacía de una pieza de tela de unos 3 o 4 metros de largo. La abrían cortando un hueco en el centro para la cabeza. La mitad de la tela caería por delante del cuerpo y la otra mitad por detrás. Amarraban los lados o los cosían y así servía de túnica. Quedaba pues sin mangas. Y así cuando una persona vestía una túnica que tenía mangas, pues esto le distinguía entre los demás. Es natural que los hermanos le odiaban por ser el favorito de su padre. Ni aún les era posible hablarle pacíficamente. De modo que aquí vemos la rivalidad en esta familia también. Amigo oyente, una vez más lo decimos, no importa quién sea la familia, el pecado la arruinará. El pecado echa a perder las vidas y el pecado arruina las familias. El pecado arruina las comunidades y las naciones enteras. Este es el problema con nuestras familias, nuestras ciudades y nuestras naciones hoy en día. Hay una sola causa, y Dios lo llama pecado. Así pues encontramos que a José lo tratan sus hermanos desfavorablemente. Su padre lo trata sin equidad por tener tanto amor para con él. Los hermanos lo tratan desfavorablemente por tenerle odio. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 37 de Génesis.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Presentimos que este joven de 17 años había sido dominado por su madre Raquel, asimismo como su padre Jacob había sido dominado por su madre Rebeca. Cuando Jacob se desprendió del dominio de Rebeca, fue capaz de desenfrenarse y así sucedió. Pero José es un individuo extraordinario y él no lo hará. ¿Cómo podemos pues explicar su conducta aquí? ¿Por qué va a su padre a chismear de sus hermanos cuando sabía que incurriría en el odio de ellos? Bueno, creemos que José no sabía cuán malo pudiera ser este mundo. No tenía ninguna idea de cuán malos eran sus hermanos. Opinamos que José era un joven que tragaba el anzuelo en aquel tiempo. Pasaría mucho tiempo antes de que se enterara del camino de perversidad del mundo, pero lo aprendió. Sin duda sabía más en cuanto al mundo y la perversidad de los hombres que cualquier otro. Pero eso fue más tarde. Ahora es muy crédulo, muy ingenuo. Amigo oyente, usted puede imaginarse cómo era José. Su padre concentró todo su amor en Raquel. Se enamoró de ella a primera vista y había trabajado 14 años por ella. Luego pasaron muchos años antes de dar a luz un niño y por fin nació José. Y ahora Raquel ha muerto. Entonces Jacob concentra todo su amor en su hijo José. No debió haberlo hecho. Tenía 10 hijos más que criar. Sin embargo, así lo hizo. José, pues, es amado y protegido sobremanera por su padre. Leamos entonces los versículos 7 y 8. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se burlaban de él? Seguro que eran cínicos, no creían que él de veras les iba a gobernar. Así pues, le odiaron más por causa de este sueño. Sin embargo, esto no pone fin a los sueños, porque más tarde tuvo otros y muy significativos. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José contó este sueño y ellos comprendieron de lo que hablaba. Esta misma figura aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde una mujer se describe vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto significa la nación de Israel. Estos hermanos comprendieron que José les hablaba de ellos mismos, los hijos de Israel. Y vemos aquí a la nación de Israel en su principio. Génesis es como un botón en flor que florece al seguir nosotros a través de la Escritura. Aquí está un botón que no florecerá hasta cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Florecerá tarde, sí, pero florecerá. Y debemos comprender lo que se dice y no debemos tratar de adivinarlo. No hay necesidad de adivinar cuando se explica tan claro como está aquí. El viejo Jacob lo comprendió exactamente bien. Regañó al muchacho, pero todo lo que José podía contestar fue, así fue el sueño. José no trataba de interpretarlo porque era evidente lo que significaba. Sus hermanos simplemente lo descartaron y no le hicieron caso. Ellos creyeron que ni siquiera quedaba dentro del reino de la posibilidad. Y en cuanto a ellos, pues supusieron que ninguno de ellos jamás se arrodillaría ante José. Pero Jacob tomó nota de lo dicho. Ahora los versículos 12 al 14 dicen, Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Los hermanos habían ido a apacentar las ovejas hacia el norte. Y se han ido tan al norte de Jerusalén como Hebrón está al sur de Jerusalén. No sabemos exactamente cuál sería la distancia, pero diríamos que unos
130 kilómetros. Han avanzado, pues, algo lejos de su casa, porque apacentaban sus ovejas por toda aquella región. Puede notar, amigo oyente, que habían llevado las ovejas hasta Siquem. Ahora note usted la obediencia de José. Leamos los versículos 15 hasta el 20 de Génesis, capítulo 37. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando José llegó a Siquem, buscó por todas partes, y no podía encontrar a sus hermanos. Ese es un territorio muy escabroso. Este hombre que se menciona aquí, pues, ayuda a José diciéndole que sus hermanos habían ido hasta Dotán. Sin duda había visto a José pasar por su tienda muchas veces y se dio cuenta que estaba buscando a alguien. Ahora Dotán está muy lejos de Siquem. Está cerca del valle de Esdraelón. José, pues, salió a buscarlos una vez más. Por fin los encuentra, pero ellos le odiaban tanto que mientras él se acercaba a ellos, comenzaron a pensar en la forma de darle muerte. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Vamos a quitárnoslo de encima. Y luego veremos si esos sueños se realizan o no. Vamos ahora a dejar nuestra historia aquí por un momento, porque quisiéramos enfocar nuestra atención en la comparación que hay entre este joven José y el Señor Jesús. Y no debemos perder la analogía. En primer lugar, el nacimiento de José fue milagroso, porque Dios intervino al contestar la oración. Así lo leemos en el capítulo 30 de Génesis, versículo 22. También el Señor Jesús fue nacido de una virgen de un modo milagroso. Esto lo encontramos registrado en Lucas, capítulo 1, versículo 35. En segundo lugar, José era amado de su padre. También el Señor Jesús fue amado por su padre, quien declaró, este es mi Hijo amado. En tercer lugar, José tuvo una túnica de diversos colores, la cual le colocó aparte de los demás. Cristo, por su parte, también fue puesto aparte porque fue apartado de los pecadores. Así lo leemos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26. En cuarto lugar, José anunció que iba a reinar sobre sus hermanos. El Señor Jesús se presentó como el Mesías, y así como se mofaron del mensaje de José, también se mofaron de Jesús. Recuerde que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y fue puesto allí como una burla. En quinto lugar, José fue enviado del Padre a sus hermanos. Jesús, por su parte, fue enviado por su Padre Celestial a sus hermanos en la tierra. Llegó primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En sexto lugar, José fue aborrecido por sus hermanos sin causa, y el Señor Jesús también fue odiado por sus hermanos sin causa. Y así lo encontramos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25. Ahora volvamos a nuestra historia. Recordemos que José se está acercando a sus hermanos y que ellos están buscando la forma de darle muerte. José está vistiendo esa túnica de diversos colores con mangas. Esa era una señal de rango y era aborrecida por sus hermanos, quienes no tenían una igual. Debemos recordar que José no era el mayor, ni aún seguía en turno al mayor. Sin embargo, disfrutaba de un rango superior entre sus hermanos. Por tanto, existe todo este odio. Pobre Jacob, está hallando una y otra vez que Dios no aprueba la pluralidad de su matrimonio. Ciertamente causó tristeza en el hogar. Prosigamos con esta historia, leyendo ahora el versículo 21 de Génesis capítulo 37. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Ya Rubén había perdido su puesto de primogénito. Sin embargo, se destaca aquí como el que tiene juicio más maduro que los demás. Los demás lo habrían matado si no hubiera sido por la intervención de Rubén. En el versículo 22, escuchemos la defensa que hace Rubén por su hermano José. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre.
La intención reconocida de Rubén fue de meter a José en la cisterna, y después él regresaría sin ser observado para sacarlo de allí y llevarlo a casa de su padre, donde contaría lo que había sucedido. Ahora, en los versículos 23 al 28, veremos cómo se lleva a cabo el plan malévolo contra José. Leamos. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esa túnica que José llevaba era como una banderilla que se le pone al toro. La aborrecían porque le distinguía entre ellos. Según la ley de la primogenitura, los hermanos mayores tenían la supremacía, y esto causó que se llenaran más de odio. Ahora Judá interviene cuando ve pasar unos mercaderes. El plan que tiene no parece ser tan bueno, pero por lo menos no desea que maten a José. No quiere que la sangre de José caiga sobre la mano de sus hermanos. Al parecer, ellos quedaron satisfechos con la sugerencia que Judá les hizo, porque lo que deseaban era deshacerse de José, no importaba lo que sucediera. Se dieron cuenta que los ismaelitas se lo llevarían para Egipto para venderlo allá como esclavo. Por lo menos se librarían de él. La esclavitud, en la mayoría de los casos, era como una muerte viviente, y sabían que ciertamente nunca jamás oirían hablar de él. Ahora, ¿cómo le parece a usted lo que Moisés ha escrito aquí? En primer lugar, llama a estos hombres ismaelitas, y luego los llama madianitas. Entonces, ¿quiénes son? Hace muchos años alguien escribió un librito en el cual enumera más de 1000 errores que dijo haber encontrado en la Biblia, y entre ellos mencionaba este. Los críticos que odian la Biblia entresacan algo así como esto y lo llaman un error. En realidad lo que Moisés expresa aquí es bien preciso. Vamos a ver, ¿quiénes son los ismaelitas? Son los descendientes de Ismael, el cual es hijo de Abraham. Ismael era hijo de Abraham y Agar, y Madián, el hijo de Abraham y Setura, con la cual se casó después de la muerte de Sara. Todos son hermanos. En realidad, son familia de este grupito de hermanos que está vendiendo a José. En aquella época, ¿quién era israelita? Bueno, solo había 12 israelitas. ¿Cuántos ismaelitas cree usted, amigo oyente, que pudiera haber en aquel tiempo? Ismael era mayor que Isaac, y es posible que hubiera 100 o más. Ahora, ¿cuántos madianitas había? Pues Madián nació después de Isaac, y por tanto no podía haber muchos. Quizá una docena o más. Estos eran pues grupitos, eran tribus, y todos estaban emparentados. En aquel tiempo era peligroso viajar, y estaban atravesando el desierto para llegar hasta Egipto. Se juntaban para protegerse mutuamente y se reunían para su interés común. Iban en un viaje de negocios a Egipto, y siendo que eran de la misma familia, pues se comprendían y se juntaban. Amigo oyente, la palabra de Dios tiene buen sentido. Nosotros somos los que no tenemos buen juicio. La ignorancia agrega muchísimo a lo que se considera una contradicción en la Biblia. No es una contradicción, sino ignorancia por parte de quienes leen la Biblia. Es fácil notar que Moisés comprendía la situación y que escribió con exactitud. En los versículos 29 al 31, Rubén se encuentra ante algo inesperado. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?» Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. No dice aquí si le dijeron a Rubén lo que había sucedido de veras o no. Opinamos que se lo dijeron. Creemos que le dijeron que sería inútil perseguir a los mercaderes porque ya estaban lejos, y que no sería malo que inventaran un cuento bueno para contárselo a su padre Jacob. Ahora en los versículos 32 y 33, los hermanos de José llevan adelante su engaño. Leamos.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo, «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Son muy diestros, ¿verdad? Se portan como si nunca hubieran visto a José. Aparentaban que acababan de encontrar su túnica. Bueno, ellos conocían bien la túnica, hasta la odiaban. Y aquí se portan como si no lo hubieran reconocido y le preguntan al padre si él la reconoce. Jacob, por supuesto, sabía de quién era la túnica. Y llega a la conclusión natural. Y claro que esa es la conclusión a la cual los hermanos de José deseaban que Jacob llegara. Pero detengámonos un momento para observar un poco más lo que ellos hicieron. Degollaron un cabrito de las cabras y usaron su sangre para teñir la túnica. Ahora, ¿no le recuerda este hecho de engañar a su padre con un cabrito de algo que hemos escuchado antes? Recuerde usted que cuando Rebeca y Jacob estaban ideando la forma de engañar a Isaac, se sirvieron de un cabrito y cocinaron la carne, la cual resultó sabrosa. Ella tomó las pieles de los cabritos y con ellas cubrió las manos y los brazos de Jacob, y así entró para engañar a su padre. Ahora, los hermanos de José utilizan la sangre de un cabrito para engañar a su padre. La sangre lo hace ver como si un animal salvaje hubiera dado muerte a José. El viejo Jacob, por supuesto, llega a la conclusión de que su hijo ha sido muerto, ha sido despedazado. Escuche usted con cuidado, amigo oyente. A Jacob le engañan y es engañado en la misma manera en que él había engañado. La palabra de Dios nos dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, si ama la carne, segará de la carne corrupción». Este hombre Jacob había sembrado mal, empleó el engaño, y ahora él es engañado. Ha sido engañado de la misma manera. Amigo oyente, cuando sembramos grano, segamos grano. Cuando sembramos cizaña, cosechamos cizaña. Cosechamos exactamente lo que sembramos. Amigo oyente, esto es verdad en cualquier parte hoy en día. Es verdad en lo físico, en lo moral y en lo espiritual. Y es verdad también para el creyente. Si usted cree que puede pecar pasando por encima de todo porque es hijo de Dios, pues está muy equivocado. El hecho es que no debe pecar porque Dios no hace acepción de personas. Él declaró que así sería y no hace acepción con usted. No puede pecar sin ser observado por Dios. Hace muchos años, un ministro se enamoró de la esposa de otro hombre y se involucró con ella. Fue una historia bastante repugnante. Este ministro trataba de justificarse en la base de que él era una persona especial para Dios. Y sentía que, por ser quien era, podía actuar en un nivel diferente y guiarse por un libro de reglas frente a los demás. Pero, amigo oyente, Dios dice en su palabra que Dios no hace acepción de personas. Dios dice que no podemos pecar sin ser observados por Él. Al leer los versículos 34 y 35, vemos que Jacob cosecha lo que había sembrado. Leamos estos versículos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Quizá alguien pensará que esto es una demostración del amor que Jacob tenía para con su hijo José. Tenemos que confesar que Jacob amaba a José en gran manera. Pero Jacob no había aprendido todavía a caminar por fe. Usted recordará la experiencia que tuvo en Peniel. Fue como el desinflar del viejo ego, del pronombre personal yo. La carne se desplomó allí, pero ahora debe aprender a caminar por fe, lo cual no ha aprendido todavía. Cuando uno llega al capítulo 11 de Hebreos, uno no encuentra nada en la vida de Jacob que constituya un ejemplo de fe. Es sólo cuando uno llega al tiempo de su muerte que uno encuentra que su fe realmente se exhibe en su vida. Compare la tristeza de Jacob aquí con la de un hombre como David. David lloró por su pequeño niño que murió y lloró por su hijo Absalón. David amaba a su pequeño hijito tanto como Jacob amaba a José. Pero David era un hombre de fe. Después de condolerse, siguió con las actividades de su vida. Él sabía que el pequeño no podía regresar. El dolor no lograría eso. Pero también sabía que iba a ver a ese pequeño algún día. Las palabras de David resuenan en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Yo volveré a él, mas él no volverá a mí. ¡Qué fe tan grande, amigo oyente!
Pero Jacob no está andando por fe, sino que se acoge a un dolor anormal. Amigo oyente, quizá estamos hablando hoy con alguien que ha perdido a un ser amado. Es posible que no pueda olvidarlo. Quisiéramos decirle en una manera bondadosa que usted debe aprender a caminar por fe. Manifieste su fe reconociendo que el llorar y el angustiarse no puede lograr el regreso de su ser amado. No se logra nada. Si es usted un hijo de Dios y llora a un ser amado que también es hijo de Dios, entonces camine por fe, porque se dará cuenta que algún día podrá verlo de nuevo y nunca más podrán separarse. El mundo no tiene fe, lloran como aquellos que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos exhorta de esta manera en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Escuche usted. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amigo oyente, esta es la esperanza que ofrece Dios. Esta es la esperanza que permite que usted y yo podamos caminar por fe. Andemos, pues, por fe. Y ahora, el último versículo de este capítulo 37 de Génesis nos dice lo que hicieron estos comerciantes que compraron a José. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y así concluye el capítulo 37 de Génesis, y entramos al capítulo 38. Este capítulo nos habla del pecado y la deshonra de Judá. Muchas personas han preguntado, ¿por qué se incluye este capítulo en la Biblia? Es verdad que uno siente como si no hiciera falta este capítulo, y después de leerlo, siente como si fuera mucho mejor no incluirlo. Muchos hasta llegan a creer que es el peor capítulo en toda la Biblia. Pero esto nos lleva a decir que los hijos de Jacob no les servían de mucho solaz. Parece que todos los hijos de Jacob se constituyeron en problemas, excepto José y Benjamín. José no fue de mucho consuelo porque su padre se dio a la pena, quedó muy apesadumbrado por su desaparición. Todo esto revela que Jacob pasó demasiado tiempo en Padán Aram acumulando bienes en vez de enseñar a sus hijos. ¡Cuán diferente fue Jacob de Abraham! Usted recordará que Dios dijo en cuanto a Abraham, «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él». Pero Jacob no hizo eso, amigo oyente. Estuvo demasiado ocupado allí contendiendo con el tío Labán, y por eso no tuvo tiempo para enseñar a esos muchachos. Eso fue sumamente trágico, porque parece que cada uno se había involucrado en algo que era pecaminoso. Pero, ¿por qué se nos cuenta aquí de Judá y de su pecado y deshonra? Creemos que hay dos aspectos principales. Judá será la tribu de la cual procederá el Mesías. Hay nombres interesantes que aparecen aquí. Encontraremos el nombre de Judá y luego el nombre de Tamar. Más adelante encontraremos los nombres de Fares y Sara. Y quizá comienza usted a preguntarse, ¿dónde es que ha visto antes esos nombres? Bueno, si usted va al primer capítulo del Nuevo Testamento, notará que la genealogía de Jesucristo se da en Mateo, en el capítulo 1, y allí es donde se encuentran estos nombres. ¿Quiere decir entonces que esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo? Sí, amigo oyente. Esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo. Es una cosa asombrosa, ¿verdad? En este capítulo se nos revela el pecado terrible de esta gente, y sin embargo, el Señor Jesús procedió de esa línea. Realmente tomó nuestro lugar aquí. Entró en una línea pecaminosa. Y eso es lo que trata de decirnos la palabra de Dios. Tomó nuestra forma humana y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entró en esa línea humana, donde todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 del libro de Génesis que iniciamos en nuestro programa anterior. Y dijimos que este capítulo habla del pecado y la deshonra de Judá. La pregunta que consideramos fue, ¿por qué se nos cuenta esta historia aquí? Y dijimos que había dos aspectos principales. En primer lugar, Judá es la tribu de la cual procederá el Mesías. Hay algunos nombres interesantes que aparecen allí. Está el nombre de Judá, luego el nombre de Tamar, y más adelante Fares y Sara.
Dijimos además que sus nombres aparecen también en el primer capítulo del Nuevo Testamento. En el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo se da la genealogía de Jesucristo, y es allí donde se encuentran estos nombres también. Y esta es la línea que conduce al Señor Jesucristo, es decir, la línea de Judá. Luego, el segundo aspecto, la segunda razón por la cual se nos da o se nos cuenta esta historia de Judá en este capítulo, es porque, comenzando con el próximo capítulo, bajamos hasta la tierra de Egipto con José. Y notaremos más adelante que Dios arregló las circunstancias para que José fuera delante de sus hermanos y de su padre hasta Egipto. En realidad, Dios le envió allí a preparar el camino para la llegada de los israelitas. Parece ser un encuentro fortuito de circunstancias, incluyendo el hambre que se nos narra más adelante. Pero todo fue arreglado por Dios para sacarlos de Canaán por un tiempo. Si Jacob y su familia se hubieran quedado en la tierra de Canaán, habrían descendido hasta el nivel de los cananeos. Y Dios quería que se apartaran de los cananeos abominables y que estuvieran en la reclusión de la tierra de Gosén en Egipto. Hallaremos que esta gente aquí, es decir, los cananeos, eran una abominación, y aun después de que los israelitas llegaron a la tierra, los cananeos mantuvieron una influencia sobre ellos que no era nada buena. El incidente de este capítulo, pues, revela con claridad que Dios tuvo que alejar a Israel de esta gente. Leamos los primeros 2 versículos del capítulo 38 de Génesis. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. La historia nos habla de Judá, cuya línea será la línea real de Israel, como veremos más adelante. Es difícil creerlo al ver la historia de sus acciones aquí. Fue a hacer negocios con un varón adulamita, y al llegar allí vio a esta mujer cananea, y tuvo una aventura amorosa con ella. Y el versículo 3 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Eso es exactamente lo que este hombre Judá había hecho. Había errado, había pecado. Y ahora, en los versículos 4 al 6 de este capítulo 38 de Génesis leemos, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Esta es la primera aparición de Tamar. Así entra en la genealogía de Cristo. Ahora mire usted a esta familia. Está cargada de pecado. Leamos los versículos 7 al 10. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Esto nos recuerda la hora presente cuando hay tanto énfasis en el sexo. Los hijos de Jacob también pusieron énfasis en eso. Por cierto que Judá le puso mucho énfasis. Leamos ahora el versículo 11 de Génesis capítulo 38. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora era la costumbre de aquel día que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Onán rehusó hacerlo y por eso Dios le quitó la vida. Judá entonces le dice a Tamar que se quede en la casa de su padre y espere hasta que su último hijo tenga edad suficiente. Ahora los versículos 12 y 13 dicen, pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Al parecer el negocio que Judá tenía con el adulamita que se llamaba Hira, tenía que ver con la cría de ovejas, y deben haber tenido un tremendo rebaño juntos. Judá va pues a trasquilarlas. Mientras tanto, Tamar, su nuera, había esperado todo este tiempo en casa,
y llega a la conclusión de que Judá no le dará a Sela por esposo. Los versículos 14 y 15 de Génesis capítulo 38 dicen: Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Ahora Sela es el tercer hijo de Judá, el que Judá había prometido a Tamar. Ya ha crecido. Tamar entonces toma acción y se quita los vestidos de su viudez. Se sienta a la orilla del camino con el rostro cubierto, según la costumbre de las rameras de aquellos días. Veamos lo que sucede ahora en los versículos 16 y 17. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Tenemos aquí un cuadro de Judá. Había inducido a la mujer cananea. Ahora hace lo mismo con Tamar. Este es un cuadro bastante oscuro y una historia muy fea la que tenemos aquí. Judá creía que ella era ramera. Ella vio la oportunidad de sacarle ventaja, y eso es exactamente lo que hizo. Veamos ahora lo que ocurre según los versículos 18 al 23 de este capítulo 38 de Génesis. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Judá se encuentra ahora en una posición bastante difícil. Buscan por todo el pueblo a la ramera, pero no la pueden encontrar. El versículo 24 revela el resultado de la acción de Judá. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Ese es Judá. Aquí tenemos el criterio moral de 2 caras. Amigo oyente, Dios no aprueba estas cosas de ninguna manera. Esta historia se relata aquí en la palabra de Dios, pero de ninguna manera significa que Dios lo aprueba. Él no quería que su pueblo se portara así, y Dios lo desaprueba. Ellos se están portando exactamente como los cananeos, y por eso Dios va a apartarlos de esta tierra y los va a llevar a la tierra de Egipto. Allí Dios los va a separar y los va a aislar en la tierra de Gosén para alejarlos de esta influencia tan terrible. Este episodio revela la necesidad de que Dios haga eso. Judá está portándose de una manera que es indecible por lo malo. El caso es que Judá está más presto a ver el pecado en alguien más, pero no puede notarlo en sí mismo. Nos recuerda de aquella vez cuando Natán fue donde David y le contó la historia del hombre que tenía la corderita. Cuando Natán dijo que el rico llegó y se la llevó, David estuvo pronto a condenar al rico. David reaccionó exactamente como Judá reacciona aquí. David dijo que el rico era digno de muerte. Natán entonces le declaró que David mismo era ese hombre. Es muy interesante que todos podemos ver con tanta claridad el pecado en otras personas, pero no podemos notarlo en nuestro propio ser. Ahora, la acusación contra Judá es realmente doble. Su pecado en sí mismo es terrible, pero además fue con su propia nuera. Esta es la manera en la cual vivían los cananeos. Nosotros creemos que estamos en una revolución sexual en nuestros días y que hay una nueva libertad sexual. Amigo oyente, por siglos los paganos han tenido libertad sexual. Eso es parte del paganismo, y esa es la razón por la cual todos vivían tan vilmente. Esa es la razón por la cual fueron juzgados y quitados de la escena. Los cananeos han desaparecido. Dios los ha juzgado. Y eso debe constituir un mensaje para cualquier persona.
Sin embargo, parece que muchas personas, aún entre los cristianos, no toman en cuenta este mensaje. Ahora, ¿le parece extraño que este capítulo esté en la Biblia? Se encuentra en la Biblia, amigo oyente, como una advertencia para nosotros. Se relata en la Biblia para hacernos saber que Dios no lo aprobó. Y explica por qué Dios sacó a Israel de esta tierra para llevarlos a Egipto. Ahora note usted lo que sucede cuando Tamar es traída a la presencia de su suegro. Leamos los versículos 25 y 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, «Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta». También dijo, «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo». Entonces Judá los reconoció y dijo, «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo». Y nunca más la conoció. Judá iba a mandar que fuera quemada, pero ella dijo, «Quisiera que ustedes sepan quién es el padre del niño. Aquel de quien son estos artículos que les estoy mostrando, ese es el padre». Judá miró los artículos y tuvo que admitir que el sello, el cordón y el báculo eran suyos. Esto fue algo muy repulsivo aún para Judá. Pero así vivían los cananeos. Dios por eso tiene que sacar a su pueblo de la tierra de Canaán y apartarlos de aquella influencia. Hagamos una pausa aquí por un momento para hacer una aplicación. Recuerde usted que todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza. Sirven como ejemplo para nosotros. Oímos decir hoy en día que si vamos a testificar a esta generación y si vamos a comunicarnos con ellos, tenemos que descender a su nivel. Bueno, en realidad no estamos de acuerdo con eso. Dios nunca ha empleado ese método de testificar. Dios, bajo todas las circunstancias, siempre ha exigido que su pueblo viva en un nivel superior y elevado, dedicados a Él. Bien podemos imaginar a uno de los teólogos de hoy en día acercándose a Noé y diciéndole, «Hermano Noé, estás pasando todo tu tiempo trabajando en esa arca y es una tontería que lo hagas. Vamos a tener una fiesta grande en Babilonia esta noche. Acaban de recibir un embarque de marihuana y esta noche vamos a experimentar unas sensaciones excitantes y bellas. Serviremos la hierba y nos gozaremos mucho y vamos a hacer el viaje. No tienes que construir esa arca, ven con nosotros». Noé, por supuesto, rehusaría ir con ellos. Pero el teólogo le preguntaría, ¿cómo piensas alcanzar a esta gente extraña de Babilonia? ¿Cómo vas a alcanzarlos a menos que estés dispuesto a bajar y a comunicarte con ellos? Amigo oyente, el hecho es que Dios nunca mandó a Noé a bajar para comunicarse con ellos. Dios le mandó a predicarles su mensaje. Y eso es lo que nos manda a hacer hoy en día. Dios nos ha enviado a compartir su mensaje. Y estamos firmemente convencidos que el pueblo de Dios hoy día debe estar firme. Dios nunca nos mandó a acomodarnos mejor. Dios nos ha mandado a entregar el mensaje de la palabra de Dios. Nos preocupan aquellos hombres que tienen miedo de perder las multitudes que tienen delante de sí y hacen todo lo posible para asegurarse de tener siempre un gran público al cual hablar. Tantos de ellos tienen muchos problemas, grandes problemas. Pero amigo oyente, Dios simplemente nos manda a predicar el mensaje del Evangelio. Se dice del Dr. Scofield, que fue convidado a predicar en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Era una noche lluviosa y muy pocas personas llegaron para escucharle. El pastor de la iglesia sintió la necesidad de disculparse ante el Dr. Scofield. Se le acercó y le dijo que sentía muchísimo que solo unas pocas personas hubieran llegado para escuchar a un hombre de la capacidad del Dr. Scofield. El Dr. Scofield respondió al pastor, «Mi señor tuvo solamente 12 hombres con quienes hablaba, y siendo que él tuvo solamente 12 hombres y nunca se quejó, ¿quién soy yo para quejarme con solo pocas personas para hablarles?» Amigo oyente, hay una lección grande que nuestra generación debe aprender. Tantas personas piensan que el culto, el servicio tiene que ser grande y que debe haber multitudes inmensas, porque de lo contrario Dios no está ahí. Es posible que Dios nos haya llamado a testificar a unos pocos hombres solamente. Creemos que si somos fieles en publicar la palabra de Dios, esto tendrá su efecto. Ciertamente producirá resultados. Bueno, Judá seguramente hizo un buen trabajo en comunicarse con los cananeos. No pudo haber descendido a un nivel más bajo que ellos. Y mire usted lo que sucedió. Resultó en tragedia.
Leamos ahora los versículos 27 al 30 de este capítulo 38 de Génesis. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Busquemos ahora en el Nuevo Testamento y encontraremos la genealogía del Señor Jesús en Mateo, capítulo 1, versículo 3, donde leemos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Esta línea es la que condujo a Booz y luego a David y finalmente a Cristo. Y así concluye el capítulo 38 de Génesis. Y entramos en el capítulo 39. Notaremos aquí que José es una persona muy diferente a Judá. Parece que José y Benjamín gozaron de muchísima más enseñanza e instrucción y cuidado personal de parte de su padre que los otros 10 muchachos. Parece que Jacob tenía interés en estos 2 hijos solamente. Eso, por supuesto, produjo el odio y rencor de los otros hermanos, por lo cual vendieron a José a la esclavitud en Egipto. De modo que José y Benjamín también llegaron a ser una gran angustia para Jacob cuando fueron llevados a Egipto. Esta es una perspectiva algo triste para un joven de 17 años. Era esclavo en una tierra extraña. Ciertamente no había nada en el aspecto visible que le trajera cualquier ánimo al corazón. Parece que José tiene lo que comúnmente se llama mala suerte. Aún en la tierra de Egipto, parece que al punto en que las cosas andaban afablemente para él, algo malo le sucedería. Siempre sucedió con un propósito, aunque fuera difícil que José viera ese propósito al principio. No hay ninguna persona en todo el Antiguo Testamento en cuya vida el propósito de Dios se viera con más claridad que en la vida de José. La providencia de Dios se manifiesta en todos los detalles de su vida. La mano de Dios estaba sobre él y la dirección del Señor es evidente. Pero José fue el único patriarca al cual Dios no apareció directamente, según lo vemos en el texto de la Escritura. Dios apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no así a José. Sin embargo, la dirección de Dios en su vida se ve con más claridad que en cualquier otra vida. Es el ejemplo del Antiguo Testamento de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José lo expresó a sus hermanos en la siguiente manera: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo parecía andar mal en su vida al principio, y todo el mundo parecía oponerse a él. Mirándolo desde un aspecto exterior, todo parecía oscuro y terrible. Sin embargo, cada paso muestra a Dios realizando un propósito bueno y superior en la vida de José. Esto encierra una lección práctica para nosotros cuando todo parece andar mal en nuestro camino. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si somos hijos de Dios, en la voluntad de Dios, podemos estar confiados que nada pasará a un hijo de Él sin su permiso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive las desgracias, las angustias y los sufrimientos sirven para nuestro bien y para la gloria de Él. Hay una cerca alrededor de todo hijo de Dios, y nada atravesará esa cerca sin el permiso de Dios. Usted recordará que cuando Satanás quiso probar a Job, le dijo a Dios, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás pidió a Dios que quitara la cerca. Si consigue el permiso de Dios, entonces todas las cosas todavía ayudan a nuestro bien. El doctor Torrey solía decir que Romanos 8:28 es la almohada suave para un corazón cansado. Y alguien más lo ha expresado así: Dios no hace nada, ni permite que se haga nada, sino lo que haríamos nosotros mismos si solo pudiéramos ver a través de todos los eventos de las cosas tan bien como Él los ve.
Hay otro aspecto de la vida de José que debe servir de ánimo para cada hijo de Dios. Ningún hijo de Dios hoy jamás ha tenido una revelación directa de Dios. Algunos profetas falsos hoy día alegan lo contrario. Dios no ha aparecido a ninguna persona hoy en día. Es pues un ánimo para nosotros el que Dios no apareciera directamente a José. Todavía nos es posible saber que Él está guiándonos y dirigiéndonos. El tema de este capítulo 39 es que José es vendido a Potifar, oficial de Faraón. La esposa de Potifar trata de seducirlo. Al resistir José, ella inventa algo contra él, haciendo que él fuera echado en la cárcel. Leamos el primer versículo de Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este joven buen mozo de 17 años sería un premio como ayudante y esclavo en el mercado. Fue comprado por Potifar, quien era capitán de la guardia. Es decir, era un militar, formaba parte del alto mando, un oficial eminente. Y tan pronto como José entró en la casa de Potifar, se nota que el Señor está con él. La bendición entró en esa casa cuando José entró. El versículo 3 revela cómo Dios bendecía a José. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto suena bien. Hasta aquí todo va bien. Y cuánto quisiéramos añadir que todos vivieron felizmente. Pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios se encontrará con tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá a José. Destacamos el hecho de que todo lo que José hacía en la casa de Potifar, el Señor lo bendecía. Y hubiera sido maravilloso poder decir que todos vivieron felices de allí en adelante, pero no sucedió así. Así es la vida, así es la realidad. El Hijo de Dios encontrará tentaciones, dificultades y problemas en este mundo. Y esto es lo que sucederá con José. Comenzamos hoy con el versículo 4 del capítulo 39 de Génesis, donde dice: Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Por su manera de servir, José fue elevado a una posición donde manejaba todos los bienes materiales de Potifar. Potifar confiaba en José en todo aspecto. Sigamos viendo esta bonanza en la vida de José al leer los versículos 5 y 6 de este capítulo 39 de Génesis, que dicen: Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar confiaba tanto en José, que nunca ni siquiera le exigió que le rindiera cuentas. Confiaba de una manera total en este joven. Ni siquiera tuvo que buscar a alguien para que revisara los libros. Lo único por lo cual se preocupaba Potifar era que como oficial de Faraón debía agradar a Faraón y servirle bien. Dejó entonces que José manejara todos sus asuntos personales. Lo único que Potifar sabía era que al sentarse a la mesa la comida le sería servida. Eso era todo lo que le interesaba a Potifar, porque confiaba de una manera total en este joven José. Ahora, a partir del versículo 7, las cosas comienzan a cambiar en la vida de José. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: «Duerme conmigo». Potifar le había dado a José plenos poderes en la casa y estaba encargado de todo. Pero mientras José estaba ocupado, la esposa de Potifar se ocupaba también en tramar algo. José era un joven buen mozo. Y puede ser que Potifar era un hombre viejo, porque era la costumbre general en aquel día que un hombre mayor se casara con una joven. Esta mujer, pues, ve a José y trata de tentarle. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de Génesis capítulo 39. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Ahora, ¿nota usted que en todo esto el joven José está sirviendo a Dios? Cuando fue a Egipto,
Era una tierra llena de idolatría tanto como Babilonia se llenó de ella. En aquella tierra de idolatría, José mantuvo un testimonio para el Dios vivo y verdadero, y mantuvo una actitud moral muy superior, muy recta y elevada. Cuando esta mujer, pues, lo tentó, rehusó absolutamente. Le dijo a ella que el amo le había encargado de todo, menos de la esposa. Note usted cuán superior, cuán alto el criterio que sostenía José en cuanto al matrimonio. Esto es allá en el principio. Dios dio el matrimonio al género humano y se lo da a todo el género humano. Cuando un hombre empieza a despreciar los votos del matrimonio, en realidad empieza a despreciar a Dios, amigo oyente. Un hombre que hace eso generalmente quebranta cualquier promesa que haya hecho a Dios. Es de interés notar cuando una persona se divorcia, porque bien sea él o ella han sido infieles, generalmente se alejan tanto como pueden de Dios. Y esto ha sucedido vez tras vez. Aquí José trata de ser fiel a Dios. ¡Qué perspectiva tan alta tiene! Sin embargo, mire usted lo que va a pasar por el hecho de que trataba de servir al Dios vivo y verdadero. Leamos el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, este hombre Potifar, como oficial de Faraón, estaba muchísimo tiempo fuera del hogar. Es posible que estuviera fuera demasiadas veces. Esta mujer no tentaba a José una sola vez, sino día tras día, vez tras vez. Era una tentación constante para él, y aún así este joven no accedía. Usted puede imaginarse cómo empieza a fluir dentro de ella un enojo hirviente, desmedido en cuanto a José. Hay un dicho que dice, el infierno no conoce ninguna furia como la de una mujer despreciada. Y amigo oyente, créanos que esta mujer va a vengarse de José. Veamos lo que sucede en los versículos 11 y 12 de Génesis capítulo 39. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Él por su parte actuó rectamente. Un hecho loable, aunque lamentablemente muy poco observado en nuestros días. Pero esto por supuesto enciende la ira de ella, y vamos a ver lo que ocurre. Leamos los versículos 13 al 16, que dicen, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Las cosas no andan tan bien entre Potifar y su esposa. Fíjese usted cómo ella habla de él de una manera tan mala y degradante. Ella dice que él trajo un hebreo para burlarse de ellos. En otras palabras, la esposa sin duda había sido culpable de esto antes. En realidad, hay que compadecer a Potifar. Quizá ya sospechaba algo así por mucho tiempo. Pero ella es perita en cubrir sus huellas y es diestra en contar su embuste. Aquí pues está el joven de 17 años, allí a solas en Egipto, y ella ha inventado algo contra él de una manera muy cobarde. Acusa a José delante de los otros hombres. Su esposo estaba lejos de la casa, y ella prepara este embusto para contárselo a él cuando llegue. Escuchemos las palabras de esta embustera en los versículos 17 al 19 de Génesis, capítulo 39, que dice, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Potifar cree sus palabras. Todavía no llegamos a comprender bien a este hombre Potifar. Era oficial en el ejército de Faraón, y debió haber sido un soldado muy perspicaz para escalar hasta el alto mando. Pero seguramente es un esposo descuidado y hasta ingenuo, porque cree el cuento forjado de su esposa. Como dijimos antes, hay que compadecer a Potifar, casado con esta clase de mujer. Opinamos que ella le había sido infiel muchas veces antes, y que José era simplemente otro en su serie de conquistas. Pero no tuvo éxito con José, y por eso inventó algo contra él. Veamos ahora la reacción de Potifar en los versículos 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Parece que el muchacho tiene mala suerte, como se suele decir, ¿verdad? Era el favorito de su padre, llevaba la túnica de diversos colores. Sus hermanos le quitaron la túnica y le echaron en la cisterna. Les oye regatear con unos mercaderes y luego lo venden como esclavo a Egipto. Tenía solamente 17 años y opinamos que al estar en camino a Egipto, y después de llegar allí, pasó muchas noches mojando la almohada con sus lágrimas. Creemos que en realidad sentía nostalgia por su casa. Ahora le va bien en su nueva posición. Acaba de ser elevado a una posición más alta porque es capacitado y buen mozo. Pero luego la esposa de Potifar trata de tentarlo a cometer pecado. Su indiscutible rectitud moral es algo que merece nuestra atención aquí. Notemos que no cede a la tentación, y como resultado, esta mujer inventa algo contra él, y el pobre muchacho no tiene probabilidad alguna. Ahora tenemos que recordar que aunque José había sido elevado a un puesto más alto, todavía es esclavo. Por otra parte está la esposa de Potifar, quien sería como la esposa del César, a la cual uno ni se atrevería a decir algo en contra de ella. Evidentemente, la palabra de ella sería aceptada de cualquier manera, eso es fácil de comprender. Pobre José, ni siquiera pudo abrir la boca. Es culpable antes que le fuera posible defenderse de alguna manera. Inmediatamente es echado en la cárcel. Es la misma cárcel en la cual echan a los prisioneros de Faraón. Pero a pesar de esa cosa tan terrible por la que ha pasado José, vemos de nuevo la mano de Dios sobre su vida. Debe haber sido muy desalentador para José encontrarse en la cárcel. Por lo menos la persona ordinaria estaría bastante desanimada. Pero lo interesante es que se nos dice que el Señor estaba con José. Ahora el Señor no se apareció a José como apareció a los otros patriarcas, pero ciertamente mostró su misericordia para con él. Leamos los versículos 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos aquí que José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora creemos que José naturalmente era un joven atractivo, y un hombre de una habilidad extraordinaria. Debió haber sido un hombre de una habilidad notable. Pero lo importante es que todo esto habría sido nada si no hubiera sido porque Dios estaba con él. Dios estaba con este joven y Dios le estaba guiando. Todo esto nos ayuda a entender que hay un propósito en la vida de este joven. Ahora José reconoció eso, y al reconocerlo le dio una alegría, una actitud de optimismo. Las circunstancias no lo derrotaron. Vivía por encima de las circunstancias. Muchos de nosotros vivimos al contrario, por debajo de las circunstancias. Pero José es una persona que vive por encima de las circunstancias. El Señor está con él. Reconoce la mano de Dios obrando en su vida y por eso no se desanima. Se dice que el desánimo es una de las mejores armas que Satanás emplea. El desánimo y la desilusión. Parece que este joven venció todas estas circunstancias. Nos recuerda el pasaje en Hebreos capítulo 12 versículo 11 que dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se dice comúnmente que todo hombre tiene su precio, pero la historia de José revela que no es así. Eso es una mentira del diablo. A través de la historia ha habido muchos hombres a quienes Satanás no pudo comprar. José, por ejemplo, fue uno de ellos. Job fue otro, y Pablo el apóstol fue otro. Hay muchos otros, por supuesto, pero por mucho que Satanás se esforzó en comprarlos, no logró hacerlo. En esta historia debemos compadecernos en realidad de Potifar, y no de José, ya que fue para el bien de José el poder salir de la casa de Potifar. Dios estaba obrando en su vida. Ahora bien, ¿fue la voluntad de Dios que José estuviera en la cárcel? Bueno, es casi esencial que estuviera allí, como lo veremos más adelante. Y así concluimos el capítulo 39 de Génesis. Y nos encontramos ahora en el capítulo 40. A primera vista, en este capítulo 40, parece que la historia de José no avanza. Más bien parece que su desenvolvimiento es tan lento que hasta se detiene. Vemos aquí a José en la prisión, donde se prolonga su estadía,
y continúa limitado por la ingratitud del jefe de los coperos de Faraón. Surge entonces la pregunta, ¿qué significa todo esto para José? Bueno, todo esto está dando cumplimiento al plan y al propósito de Dios en su vida, como veremos al estudiar este capítulo 40. Usted recordará que dijimos que la vida de ningún otro personaje bíblico tiene tantos puntos de comparación y tantos parecidos con la vida del Señor Jesucristo como la de José. El otro día comenzamos a establecer algunas comparaciones entre José y el Señor Jesús. Y ahora, antes de seguir adelante, veamos algunos otros puntos de comparación entre estas dos vidas. José fue enviado a sus hermanos. El Señor Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa. Y esto es lo que dice el Señor Jesús de sí mismo. Le aborrecieron sin causa. José fue vendido por sus propios hermanos. Y el Señor Jesús fue vendido por uno de sus hermanos. José fue vendido por 20 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Los hermanos de José conspiraron para matarlo. El pueblo del Señor Jesús conspiró también para matarlo. La palabra de Dios nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora echaron a José en una cisterna. Debió ser el lugar de la muerte para él. El Señor Jesús fue crucificado. José fue levantado de aquella cisterna. El Señor Jesús fue levantado al tercer día. José obedeció a su padre. El Señor Jesús, por su parte, también obedeció a su padre, de manera que pudo decir que hacía siempre lo que agradaba a su padre. En Mateo 3, versículo 17 leemos, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El padre de José le mandó a buscar a los hermanos. Se nos dice en la palabra de Dios que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre, cuando llegó aquí a buscar a sus hermanos. Los hermanos de José se burlaron de él. Cuando lo vieron llegando, dijeron, «He aquí viene el soñador». También el pueblo del Señor Jesús se burló de él. Cuando estuvo en la cruz, dijeron, «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Los hermanos de José rehusaron recibirlo. De la misma manera, el pueblo del Señor Jesucristo rehusó recibirlo. Se pusieron de acuerdo para matar a José, y de la misma manera se pusieron de acuerdo para conspirar y matar al Señor Jesucristo. La túnica de José fue regresada a su padre, teñida con sangre. Asimismo tomaron la túnica del Señor Jesús y echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Después de que José fue vendido a Egipto, quedó perdido de vista por muchos años. Cristo ascendió al cielo y dijo a sus discípulos que no debían buscarlo más hasta cuando regrese. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y resistió. El Señor Jesús también fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y obtuvo la victoria. José llegó a ser el Salvador del mundo durante este período, es decir, en un sentido físico. Salvó a los habitantes de Egipto del hambre. Bueno, el Señor Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. Preguntábamos antes, ¿cómo podría ser la voluntad de Dios que José fuera echado en la cárcel? Usted recordará las circunstancias. No creemos que Potifar creyera lo que le dijo su esposa. Si le hubiera creído, hubiera condenado a José a una muerte inmediata. No habría habido ninguna duda en cuanto a eso. Este no era un hogar feliz. Potifar reconocía el tipo de esposa que tenía. Así pues, creyó conveniente echar en la cárcel a José y olvidarse de todo. Pero todo esto está ayudando a bien a José. Quizá usted pregunte, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ayudar a bien el ser vendido a la esclavitud y luego ser acusado falsamente y ser echado y olvidado en la cárcel? Bueno, creemos, de acuerdo con lo que nos revela la palabra de Dios, que la voluntad de Dios se cumple y se lleva a cabo en la vida de José. José está encarcelado para un fin definido, para el plan de Dios. Supongamos que José hubiera interpretado el sueño del jefe de los coperos y que el jefe de los coperos no se hubiera olvidado de su promesa a José. Si él hubiera ido a Faraón a favor de José, si hubieran libertado a José, ¿a dónde hubiera ido José? De seguro que se habría ido a su casa. Luego, la noche en que Faraón hubiera tenido su sueño y cuando le hubiera faltado a alguien que le interpretara aquel sueño, José no hubiera estado por ningún lado. Hubiera estado muy lejos de la tierra de Egipto. En esto nos es posible ver la mano de Dios obrando en la vida de este hombre. Es detenido en la cárcel con un propósito. Se lo guarda aquí para que un día llegue a ser el primer ministro de Egipto. José fue aborrecido por sus hermanos sin causa.
Le entregaron a los gentiles. No se pudo defender y fue acusado falsamente. El Señor Jesús también fue entregado por los suyos a los príncipes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles. Era inocente. Pilato, así como Potifar, no creyó de veras la acusación que inventaron contra Jesús. Descubrió que Jesús era inocente. Sin embargo, le hizo azotar. José tuvo que sufrir porque Potifar tuvo que disimular allí en el tribunal de Faraón. Pilato también tuvo que disimular. Luego, el jefe de la cárcel se fija en José, y José encuentra favor con él. De la misma manera, el centurión romano dijo de Jesús, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. José fue contado con los transgresores. Sirvió de bendición al jefe de los coperos y de juicio al jefe de los panaderos. Usted recordará que el Señor Jesús fue crucificado también entre dos ladrones. Uno fue juzgado y el otro bendecido. Amigo oyente, quisiera que observe una cosa más antes de continuar adelante. Al seguir nuestro estudio, no sería malo anotar algunos de los frutos que la fe de José en Dios llevó en su vida. José fue fiel en toda relación, a Dios, a Potifar, al jefe de la cárcel, a Faraón y a sus hermanos. José poseía una perspectiva optimista de la vida, en medio de las pruebas y tentaciones, en la cisterna, en la casa de Potifar y en la cárcel. José tenía una actitud compasiva y bondadosa hacia todos, hacia el jefe de los coperos, hacia el jefe de los panaderos y hacia sus propios hermanos. José fue humilde, dio a Dios toda la gloria. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 40 de Génesis. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Ahora, ¿qué revela esto? Ciertamente nos revela el puesto y sistema arbitrario y dictatorial que tenía el faraón de Egipto. No sabemos lo que hizo el jefe de los panaderos. Quizá dejó quemar el pan del desayuno. No sabemos, pero por un capricho de faraón le echaron en la cárcel. Ahora, ¿qué fue el mal que cometió el jefe de los coperos? Quizá al llevar una copa de vino para servirla al faraón, tropezó con algo y la derramó en alguna alfombra persa. Bueno, no sabemos, no se nos dice qué hicieron, ni por qué tanto el jefe de los panaderos como el jefe de los coperos de Faraón fueron a la cárcel. Pero lo importante es que ambos están en la misma cárcel donde estaba José. José goza de un puesto bueno aún estando en la prisión. A donde quiera que fuera, su habilidad era reconocida. En Proverbios 18, versículo 16 leemos, «La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes». Y esto ciertamente era verdad en cuanto a José. El pobre fue esclavo y prisionero, y sin embargo vemos que Dios no lo tiene allí por accidente. Dios está obrando en su vida con un propósito muy definido. Un propósito que veremos al continuar en nuestro próximo programa, el estudio de este capítulo 40 del libro de Génesis. Será pues, hasta entonces, quiera el Señor bendecirle ricamente.